Nadie en aquel aparcamiento sabía quién era él, y eso iba a cambiarlo todo. El niño apretaba con fuerza la mano de su padre mientras cruzaban la acera frente a las torres de cristal. Tenía 6 años, una mochila demasiado grande para su espalda, y los ojos llenos de preguntas que aún no sabía formular del todo. «Papá», dijo señalando hacia lo alto. «Tú trabajas ahí arriba». El hombre levantó la vista. Los edificios brillaban con una luz limpia de primera hora de la mañana, reflejando un cielo madrileño todavía frío. Negó con una sonrisa suave. «No, campeón, yo trabajo abajo». No dijo más. Nunca decía más. Se llamaba Daniel. Tenía 38 años, la piel oscura marcada por años de esfuerzo, y unos hombros fuertes que parecían cargar siempre con algo invisible. Desde hacía 4 años limpiaba pasillos, baños y oficinas en una de las empresas tecnológicas más poderosas del país. Para la mayoría, no era más que una sombra con uniforme gris. Para su hijo, era el mundo entero. Después de despedirse frente al colegio, Daniel permaneció unos segundos observando cómo el niño entraba corriendo al patio. No se movió hasta asegurarse de que desaparecía entre los demás. Solo entonces respiró hondo y se giró hacia su trabajo. En el aparcamiento, el ambiente era distinto. Risas, voces seguras, trajes caros. Era el día de la presentación interna de innovación, una especie de ritual mensual donde los directivos presumían de coches eléctricos, prototipos futuristas y promesas de un mañana impecable. Tesla, BMW, Mercedes, todo relucía, todo excepto su coche. Un Mustang viejo, oxidado, con la pintura apagada y el capó marcado por el tiempo. Descansaba en una esquina como un error que nadie había corregido. Daniel aparcaba siempre allí, lejos, donde no molestaba. ¿Ese trasto también es parte del futuro?, bromeó una voz femenina, amplificada por un micrófono. Las risas estallaron. Daniel se detuvo. Reconoció la voz sin necesidad de mirar. Victoria Hayes, la CEO. Elegante, segura, inalcanzable. Llevaba años pasando junto a él sin verle nunca a los ojos. Hemos decidido ser inclusivos hoy, continuó ella divertida. Que participe todo el mundo, incluso el personal de apoyo. Más risas, más móviles grabando. Daniel apretó la mandíbula. Sintió ese calor antiguo subirle por el pecho, el mismo que había aprendido a dominar desde que su hijo nació. Pensó en la promesa que se había hecho: no perder el control. Nunca delante de nadie. Nunca por orgullo. Orgulloso no alimenta a un niño. Victoria señaló el coche. «Es suyo, ¿verdad?», preguntó. «Tiene personalidad». Silencio breve. Expectante. Daniel levantó la cabeza despacio. Miró el Mustang. Luego miró a la mujer que lo estaba usando como chiste. Durante un segundo, pensó en Sara. En sus dedos manchados de grasa. En su risa suave en noches interminables. En su voz, cada vez más débil, diciéndole que protegiera al niño. Que protegiera aquello que habían creado juntos. Algo se rompió por dentro. «¿Quieres saber si funciona?», preguntó Daniel. La risa se cortó en seco. Victoria alzó una ceja sorprendida. «Adelante», dijo. «Sorpréndanos». Daniel caminó hasta el coche. Cada paso era pesado y ligero al mismo tiempo. Abrió la puerta. El chirrido sonó viejo, familiar. Se sentó al volante. Cerró los ojos un instante. «Perdóname», susurró. «Hoy no puedo seguir siendo invisible». Giró la llave. El sonido que emergió no pertenecía a ningún coche que alguien allí hubiera oído jamás. No era un rugido, no era un motor forzado. Era profundo, armónico, casi vivo. Vibró en el aire y en el pecho de todos los presentes. Las sonrisas desaparecieron. Los móviles bajaron. El silencio se hizo absoluto. Daniel apagó el motor. Salió del coche sin mirar a nadie y volvió a coger su cubo y su fregona. Caminó hacia el edificio con la misma calma de siempre. Detrás de él, nadie se atrevió a reír. Y en algún lugar de Madrid, un niño de 6 años levantaba la vista en el patio del colegio, sin saber que su padre acababa de despertar algo que llevaba 15 años esperando ese momento.
Nadie aplaudió. Durante unos segundos que parecieron eternos, el aparcamiento quedó suspendido en un silencio incómodo, casi violento. El aire todavía vibraba con aquel sonido imposible, como si se negara a desaparecer. Algunos miraban el coche, otros miraban a Daniel. Nadie sabía muy bien qué decir. Victoria Hayes fue la primera en reaccionar. Bueno, forzó una risa breve, tensa. Ha sido inesperado. Alzó la copa de cava, intentando recuperar el control del momento, de la escena, de sí misma. El gesto era elegante, calculado, propio de alguien que llevaba años dirigiendo salas llenas de hombres convencidos de su superioridad. Supongo que incluso los coches viejos pueden dar alguna sorpresa, añadió. Las risas volvieron, pero ya no eran iguales. Sonaban huecas, inseguras. Nadie se atrevía a exagerarlas. Daniel no estaba allí para escucharlas. Había entrado en el edificio con la cabeza alta y el paso firme, empujando su cubo por el suelo brillante del vestíbulo como cada mañana. Nadie lo detuvo. Nadie lo llamó. Nadie se atrevió a decirle nada. En el baño del tercer piso, se apoyó un momento contra la pared. Cerró los ojos. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por algo mucho más peligroso. Alivio. El alivio de haber dicho «basta», sin pronunciar una sola palabra más. Se lavó la cara con agua fría. Se miró en el espejo. Seguía siendo el mismo hombre, el mismo padre, el mismo trabajador invisible. Solo que ahora, alguien había escuchado. Victoria no escuchó el resto de la presentación, mientras los directivos seguían hablando de baterías, inversiones y cifras futuras. Su mente estaba atrapada en otro lugar. En aquel sonido. En la forma en que había atravesado el aire. Limpio, profundo. Demasiado perfecto para pertenecer a un coche oxidado aparcado junto a una farola. No era ignorante. Había crecido entre motores, planos y fábricas. Su padre había levantado el imperio desde un pequeño taller. Ella sabía reconocer la diferencia entre un truco y una revolución. Y aquello no era un truco. ¿Has oído eso, verdad? Susurró a su lado Brad Thornton, vicepresidente de operaciones. Victoria apretó los labios. Claro que lo he oído. Seguro que es algún tipo de modificación artesanal, añadió él, encogiéndose de hombros. Gente con demasiado tiempo libre. Victoria no respondió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque algo dentro de ella empezaba a encajar. Y no le gustaba en absoluto. A las 6 de la tarde, cuando la mayoría se había marchado, Victoria pidió que le llevaran el expediente del personal de limpieza. Nadie preguntó por qué. Nadie se atrevió. El nombre tardó menos de un minuto en aparecer. Daniel Moreno. 38 años. Padre soltero. Un hijo de 6 años. Nivel educativo, bachillerato, experiencia previa, no relevante. Victoria frunció el ceño. Esto no tiene sentido, murmuró. Algo en su intuición, esa que había aprendido a escuchar a base de errores caros, le decía que aquel hombre no encajaba en ese papel. No después de lo que había oído. Quiero saberlo todo, dijo finalmente. Todo. Daniel recogió a su hijo al anochecer. El niño salió corriendo, como siempre, con esa energía que solo tienen los que aún no conocen el peso del mundo. ¡Papá!, gritó lanzándose a sus brazos. Hoy he sido el primero en terminar el dibujo. Daniel sonrió, auténtico. Lo levantó en el aire, sintiendo cómo el cansancio del día se disolvía en ese gesto. Eso habrá que celebrarlo, dijo. ¿Bocadillo de calamares? Sí. Mientras caminaban hacia el metro, el niño lo miró con atención. Hoy estabas distinto esta mañana. Daniel se tensó apenas un segundo. ¿Distinto cómo? Como más alto, respondió el niño buscando las palabras. Como si no te diera miedo nada. Daniel se detuvo. Se agachó frente a él y le acomodó la mochila. Escúchame bien, dijo en voz baja. El miedo no es malo. Lo malo es dejar que decida por ti. El niño asintió, aunque no entendiera del todo. No hacía falta. Algún día lo haría. Esa noche, Victoria no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar el motor. Volvía a ver la forma en que aquel hombre había caminado de vuelta a su cubo, sin arrogancia, sin triunfo,
sin una sola mirada atrás. No era orgullo, era dignidad. A las 2:30 de la madrugada, marcó un número. «Necesito un informe completo», dijo en cuanto Brad respondió somnoliento. «Formación real, historial académico, todo lo que no esté en ese expediente». «¿Del personal de limpieza?», preguntó él incrédulo. «Del hombre que hoy ha hecho sonar el futuro en nuestro aparcamiento». Colgó antes de que pudiera responder. Daniel se despertó a las 5:30, como cada día. Preparó el desayuno. Despertó a su hijo con un beso en la frente. Le ayudó a vestirse. Le ató los cordones. La vida seguía. Lo que no sabía era que, a esa misma hora, en un despacho con vistas a toda la ciudad, una mujer poderosa empezaba a comprender algo que su padre nunca había entendido: que algunas personas no desaparecen, solo esperan, y que cuando lo hacen, el mundo tiembla. A las 6:45 de la mañana, Daniel ya estaba fregando el pasillo del ala norte. Siempre empezaba por allí. No porque se lo hubieran pedido, sino porque a esa hora aún no había ejecutivos, ni visitas, ni miradas incómodas. Solo el eco de sus pasos y el olor limpio del suelo recién mojado. Pero aquel día era distinto. Lo notó en los silencios, en la forma en que algunas puertas se cerraban un segundo antes de lo habitual, en las miradas rápidas, nerviosas, que se desviaban cuando él levantaba la cabeza. El sonido del día anterior había dejado huella. «Oye», susurró una voz a su espalda. «¿Tú eres el del coche?» Daniel se giró despacio. Era un ingeniero joven, con la acreditación todavía rígida, como si no hubiera aprendido aún a esconder la curiosidad. «No lo sé», respondió Daniel con calma. «¿De qué coche hablas?» El chico dudó. «Del Mustang». Daniel volvió al cubo. «Entonces sí», dijo. «Soy yo». El ingeniero abrió la boca para decir algo más, pero no llegó a hacerlo. Alguien lo llamó desde el fondo del pasillo y se marchó casi corriendo, como si temiera que le vieran hablando con él. Daniel continuó trabajando. Siempre lo hacía. En la planta 42, Victoria Hayes observaba la ciudad desde su despacho. Madrid despertaba bajo una luz pálida, casi tímida, y por primera vez en años no le decía nada. Sobre su mesa había un dossier nuevo, delgado, demasiado delgado. Brad Thornton estaba sentado frente a ella, con el gesto tenso de quien empieza a sospechar que algo se le escapa de las manos. «He revisado todo lo que tenemos», dijo. «No hay nada raro. Ningún título universitario. Ninguna empresa anterior. Solo trabajos temporales. Y este». Victoria pasó la página lentamente. «¿Y antes de eso?» Brad se encogió de hombros. «Nada». «Nada». Esa palabra no le gustaba. «Quiero un segundo informe», ordenó. «Fuera de los canales habituales». Brad la miró sorprendido. «Victoria, estamos hablando del personal de limpieza. Estamos hablando de un hombre que hizo sonar algo que no existe», replicó ella sin alzar la voz. «Y no creo en los milagros baratos». Daniel salió del trabajo a las 11 en punto. Como cada noche, esperó a que el aparcamiento quedara casi vacío. Caminó hasta su coche sin prisa, saludó con la cabeza al vigilante nocturno y abrió el maletero. Sacó una caja pequeña de herramientas. No había nada clandestino en sus movimientos, nada nervioso. Todo era preciso, metódico, como si llevara años repitiendo el mismo ritual. Abrió el capó. El motor estaba ahí, silencioso, oculto bajo una carcasa discreta. No parecía peligroso, no parecía extraordinario, pero Daniel sabía que lo era. Cada tornillo, cada conexión, cada ajuste había sido pensado con paciencia infinita, como se piensa cuando se ama. Mientras trabajaba, su mente se fue, inevitablemente, a otra noche, muy distinta. Sara estaba sentada en el suelo del garaje, con una manta sobre los hombros y una libreta llena de anotaciones torcidas. «No va a gustarles», había dicho ella sonriendo. «Es demasiado limpio, demasiado honesto». ¿Y eso es malo? Para algunos sí. Daniel ajustó un regulador y cerró el capó. Para nosotros no, susurró ahora. Giró la llave. El motor cobró vida con ese murmullo profundo, casi respirado, que parecía venir de otro lugar. No del pasado, no del futuro, de algo que todavía no tenía nombre. A la mañana siguiente,
Victoria tenía ojeras. No había dormido. No por insomnio, sino por obsesión. Había escuchado grabaciones de motores durante horas, comparado frecuencias, consultado a expertos que no sabían que estaban siendo consultados. Nada coincidía. A las 8:10, Brad volvió a su despacho con un rostro que ya no intentaba disimular la inquietud. He encontrado algo. Victoria se enderezó. Habla. El informe que pediste no ha sido fácil. El tipo no existe en los registros habituales, pero hay rastros. Deslizó un documento sobre la mesa. Victoria leyó la primera línea y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Instituto Tecnológico de Massachusetts. Universidad de Stanford. Levantó la vista de golpe. ¿Es una broma? Ojalá, respondió Brad. Hay más. NASA. Propulsión avanzada. Proyectos clasificados. Victoria cerró el dossier lentamente. ¿Y por qué está fregando nuestros suelos? Brad negó con la cabeza. Eso es lo que no entiendo. Victoria sí empezaba a entenderlo, y la idea no le gustó en absoluto. Esa tarde, Daniel recogió a su hijo bajo una lluvia fina. El niño corría saltando charcos, riendo, ajeno a todo lo que se estaba moviendo alrededor de su padre. «¿Papá?», dijo de pronto. «Hoy la profe dijo que si cuidamos bien las cosas, duran mucho tiempo». Daniel sonrió. «Tiene razón. Como tú con el coche». Daniel se detuvo. «¿Por qué dices ser eso?» «Porque nunca se estropea», respondió el niño muy seguro. «Y porque tú siempre lo escuchas». Daniel se agachó frente a él. «Hay cosas que no se rompen si las tratas con respeto», dijo. «Aunque otros no las entiendan». El niño asintió, satisfecho. Victoria pidió que llamaran a Daniel a su despacho al día siguiente. No como una orden, como una invitación. Mientras esperaba, se miró en el reflejo del cristal. Vio a una mujer acostumbrada a tener respuestas, y por primera vez, no tenía ninguna. Cuando Daniel entró, no llevaba el cubo, solo el uniforme gris. Sus pasos eran tranquilos, sus ojos, atentos. «Siéntese, por favor», dijo Victoria. Daniel no lo hizo. «Prefiero estar de pie». Victoria lo observó con interés genuino. «Usted sabe que lo que hizo ayer no fue normal». Daniel no respondió. «Ese motor», continuó ella. «Ese sonido no debería existir». Daniel la miró por fin. «Hay muchas cosas que no deberían existir», dijo. «Y sin embargo, aquí estamos». El silencio que siguió no fue incómodo. Fue denso, cargado de algo que apenas empezaba a revelarse. Victoria comprendió entonces que no estaba frente a un empleado. Estaba frente a una verdad, y las verdades siempre exigen un precio. Victoria tardó exactamente 3 segundos en comprender que aquel hombre no iba a suplicarle nada. Daniel permanecía de pie frente a su escritorio, con la espalda recta y las manos relajadas a los lados del cuerpo. No había desafío en su mirada, pero tampoco sumisión. Era algo distinto, algo que incomodaba más que la rebeldía. «¿Sabe por qué está aquí?», preguntó ella. Daniel inclinó ligeramente la cabeza, porque escuchó algo que no encajaba en su mundo. Victoria apretó los labios. Aquella respuesta no estaba en el guión. «He revisado su expediente», continuó. «Y también lo que no figura en él». Daniel no se movió. «MIT, Stanford, NASA», enumeró Victoria despacio. «Propulsión avanzada, proyectos que no aparecen en Google». Por primera vez, algo cruzó el rostro de Daniel. No miedo, no sorpresa, cansancio. «Eso fue hace otra vida», dijo. «Antes de que mi hijo naciera». Victoria se apoyó en el respaldo de la silla. «Entonces explíquemelo», pidió. «Porque ahora mismo usted es un hombre que limpia suelos y conduce algo que podría reescribir las reglas de la ingeniería». Daniel guardó silencio durante unos segundos. No parecía decidir si hablar o no. Parecía decidir cuánto decir. «¿Cuántos años tiene usted?», preguntó de pronto. 39. «Entonces entenderá esto», dijo él. «Hay momentos en los que uno tiene que elegir entre tener razón o proteger lo único que le importa». Victoria frunció el ceño. «¿Su hijo?», Daniel asintió. «Y mi mujer, aunque ya no esté». El nombre Sara no lo pronunció, pero llenó la habitación. 15 años atrás, Daniel y Sara no eran invisibles. Vivían en un piso pequeño,
cerca de la M30, con planos pegados en las paredes, y noches demasiado cortas. Trabajaban como se trabaja cuando se cree de verdad en algo, sin mirar el reloj, sin pensar en el dinero. Sara tenía una forma especial de mirar los problemas. No los atacaba, los rodeaba. Decía que la energía, como las personas, no responde bien a la fuerza. Si la obligas, se pierde, repetía. Si la escuchas, se transforma. El proyecto nació así. No como una ambición, sino como una conversación interminable entre dos mentes que se respetaban profundamente. El motor no buscaba crear energía de la nada. Buscaba no desperdiciarla, capturar lo que el mundo tiraba, devolverlo al sistema con cuidado, con equilibrio, con paciencia. Cuando los primeros prototipos funcionaron, Daniel supo que no podían esconderlo, y cometió el error de confiar. Acudieron a William Hayes con esperanza, con ingenuidad, con la convicción de que el talento y la honestidad bastaban. No bastaron. Nos felicitó, recordó Daniel. Nos invitó a café. Habló de colaboración, de futuro, de familia. Victoria sintió un nudo en el estómago. ¿Y luego? Daniel la miró fijamente. Luego llegaron los abogados. Patentes registradas antes de que pudieran reaccionar. Demandas imposibles de costear. Amenazas envueltas en sonrisas educadas. Una maquinaria diseñada para aplastar sin dejar marcas visibles. Nos ofreció dinero, continuó. Una cantidad que, en ese momento, habría cambiado nuestras vidas. ¿Y no lo aceptaron? Daniel cerró los ojos un instante. Sara estaba enferma ya, dijo. Muy enferma. El dinero habría servido para tratamientos, para tiempo, para menos dolor. Victoria apenas respiraba. ¿Por qué no lo aceptaron? Daniel abrió los ojos. Porque ella dijo que no quería que nuestro hijo creciera sabiendo que su madre había vendido la verdad para sobrevivir. El silencio se hizo pesado. Murió 3 meses después, añadió. Y con ella desaparecí yo. Daniel dejó NASA, dejó conferencias, dejó publicaciones. Se borró de los mapas que importaban, no porque no pudiera luchar, sino porque la lucha habría devorado lo único que le quedaba. Mi hijo necesitaba estabilidad, dijo. No un padre en guerra constante. Victoria entendió entonces algo que nunca había aprendido en los consejos de administración. Que renunciar también podía ser un acto de amor. Por eso eligió ser invisible, susurró. Por eso, confirmó Daniel. Un trabajo sencillo, horarios fijos, seguro médico. Nada de focos, nada de enemigos. Victoria bajó la mirada. Y el motor. Nunca lo abandoné, dijo él. Era lo único que me quedaba de ella. Y también una promesa. Victoria levantó la cabeza. ¿Una promesa? ¿Que algún día? Respondió Daniel. Alguien lo escucharía. Y entendería que no se trataba de poder, sino de responsabilidad. Esa noche, Victoria no volvió a casa. Condujo hasta el barrio donde había crecido. Se sentó en el coche frente al portal cerrado del antiguo taller de su padre. Recordó frases que había escuchado sin cuestionar. Decisiones celebradas como éxitos. Y por primera vez se preguntó a qué precio. A las 3 de la madrugada llamó a Brad. Quiero los archivos antiguos, dijo. Todos. ¿Los de tu padre? Especialmente esos. Colgó sin esperar respuesta. Daniel, en cambio, sí durmió. Su hijo respiraba tranquilo a su lado, abrazando un coche de juguete gastado. Daniel lo observó largo rato. Pensó en el futuro que había elegido para él, en el que había renunciado. Y por primera vez en años, se preguntó si había llegado el momento de dejar de esconderse. No por orgullo, no por venganza, sino porque las verdades enterradas, tarde o temprano necesitan aire. Y él ya no estaba seguro de poder seguir conteniendo la suya. Victoria Hayes no tardó en tomar una decisión. Solo necesitó una noche más sin dormir. A las 7:30 de la mañana, el despacho ya estaba preparado. Café recién hecho, persianas abiertas, una carpeta fina colocada con precisión milimétrica sobre la mesa. Daniel entró puntual. Llevaba el uniforme gris, limpio, planchado con cuidado. No parecía nervioso, tampoco confiado.
Se movía con la serenidad de quien ya ha perdido demasiado como para temer algo más. «Gracias por venir», dijo Victoria. «Tome asiento». Daniel negó con la cabeza. «Prefiero seguir de pie». Victoria lo observó un instante. Había algo sobrio y contundente en aquel hombre que no encajaba con ningún perfil corporativo que ella conociera. «No voy a darle rodeos», empezó. «Sé quién es. Sé lo que usted y su mujer construyeron. Y sé lo que ese motor puede llegar a valer». Daniel no respondió. «Mi padre cometió errores», continuó ella. «Graves. No voy a defenderlos». Daniel alzó la mirada. «Eso no cambia lo que hizo». «No», admitió Victoria. «Pero yo no soy él». Silencio. Victoria abrió la carpeta y deslizó un documento hacia el borde de la mesa. «Quiero comprar su coche». Daniel miró el papel, pero no se acercó. 50.000 euros, añadió. «Hoy mismo, en efectivo». Daniel dejó escapar una risa breve, seca. «Ni siquiera ha fingido interés por el coche», dijo. «Solo por lo que lleva dentro». Victoria no lo negó. 100.000, corrigió. «Y un contrato de confidencialidad. Usted se va, empieza de nuevo. Su hijo tendrá todo lo que necesita». Daniel cerró los ojos un segundo. No por tentación, por cansancio. «Mi hijo ya tiene todo lo que necesita», respondió. «Un padre que no miente». Victoria tensó la mandíbula. 200.000, insistió. «Daniel, sea razonable». Daniel dio un paso atrás. «Mi mujer murió sin ver reconocido su trabajo», dijo con voz baja, firme. «¿Sabe qué es lo último que recuerdo de ella?» Victoria no habló. Su voz continuó, diciéndome que no dejara que enterraran aquello que habíamos hecho, que no dejara que ganaran. Victoria se levantó. «Todo el mundo tiene un precio». Daniel la miró de frente por primera vez con verdadera dureza. «Eso es lo que su padre pensaba», dijo. «Y por eso destruyó vidas». El silencio que siguió fue cortante. 500.000 euros, dijo Victoria ya sin disimular la urgencia. «Es más de lo que jamás habría ganado limpiando suelos». Daniel dio media vuelta. «Entonces no ha entendido nada», dijo. «Yo no limpio suelos porque no valga más. Lo hago porque elegí proteger a mi hijo». Caminó hacia la puerta. «Esto se acaba aquí», añadió. «Buen día». La puerta se cerró con suavidad. Pero algo dentro de Victoria se había roto. Victoria no era una mujer acostumbrada al rechazo, menos aún a un rechazo que dejara al descubierto una verdad incómoda, que había intentado resolver una injusticia con dinero, exactamente como su padre. A las 11 de la mañana llamó a Brad. «Quiero que Recursos Humanos prepare una rescisión inmediata», dijo. «¿Hoy? ¿De quién?», preguntó él, aunque ya lo sabía. «Daniel Moreno». Hubo un silencio al otro lado. «No ha hecho nada mal», objetó Brad. «No necesito una razón», replicó ella. «Soy la CEO». Colgó antes de que pudiera replicar. Daniel estaba limpiando una sala de reuniones cuando 2 hombres de seguridad se acercaron. «Tiene que acompañarnos», dijo uno de ellos. Daniel asintió. Guardó el trapo, cerró el cubo. No preguntó por qué. En el vestíbulo, algunos empleados miraron hacia otro lado. Otros fingieron no ver nada. Nadie dijo una palabra. En la puerta, uno de los guardias habló. «Debe abandonar el edificio inmediatamente, y no puede llevarse ningún objeto personal». Daniel miró su mochila. Dentro solo había un bocadillo y un dibujo doblado. Un coche rojo con ruedas enormes y un niño sonriente al volante. «Eso es mío», dijo. El guardia dudó. Luego asintió. Daniel salió al aparcamiento bajo un cielo gris. Caminó hasta el Mustang. Abrió la puerta. Se sentó. Apoyó las manos en el volante. Respiró. Giró la llave. El motor respondió con ese murmullo profundo, sereno, casi protector. Victoria lo observaba desde la ventana de su despacho. Durante un segundo, sintió algo parecido al pánico. Luego, el sonido se apagó. El coche arrancó y se alejó despacio, sin estridencias, sin prisa. Daniel no miró atrás. Esa noche, Daniel recogió a su hijo como siempre. «Papá», dijo el niño al subir al coche. «Hoy he aprendido una palabra nueva». «¿Cuál?» «Injusticia». Daniel cerró los ojos un instante. «¿Y qué significa?» «Que algo no es justo», respondió el niño. «Pero la profe dijo que no siempre se puede arreglar».
Daniel arrancó. A veces sí, dijo. Solo que tarda. A las 3 de la madrugada, Victoria estaba sentada en la cama, con los archivos de su padre abiertos frente a ella. Patentes, demandas, cartas. Todo estaba ahí. Todo lo que Daniel había dicho era verdad. Y algo más. Ella no solo había repetido el pecado, lo había hecho conscientemente. Sintió náuseas. Al otro lado de la ciudad, Daniel dormía con su hijo abrazado a su pecho. El Mustang descansaba bajo una farola, silencioso, paciente, como la verdad, que, aunque la echen de un edificio, siempre encuentra la forma de volver. El teléfono de Victoria sonó a las 3:12 de la madrugada. No era una llamada normal. Lo supo antes, incluso de mirar la pantalla. Había un tipo de silencio que solo aparecía cuando algo importante estaba a punto de derrumbarse. «Enciende la televisión», dijo la voz al otro lado. Ahora, Victoria no preguntó quién era. No hizo falta. Caminó descalza hasta el salón, con el corazón golpeándole el pecho como si quisiera advertirla de algo que ya intuía. La pantalla se iluminó. Un atril sencillo, un fondo neutro, micrófonos con logotipos de cadenas nacionales e internacionales. Y en el centro, un hombre que ella reconoció al instante. Daniel Moreno. No llevaba el uniforme gris. Vestía una chaqueta oscura, sencilla, sin pretensiones. Estaba afeitado, erguido. No parecía nervioso. Parecía decidido. «Buenos días», dijo Daniel con una voz tranquila, firme. «Gracias por estar aquí». Victoria se llevó una mano a la boca. «Hoy anunciamos oficialmente la creación de Aurora Dynamics», continuó él. «Una empresa dedicada al desarrollo de un sistema de propulsión regenerativa limpia, diseñada para reducir de forma drástica el consumo energético y las emisiones contaminantes». Un murmullo recorrió la sala. «Este proyecto no es nuevo», añadió. «Mi mujer y yo lo desarrollamos hace más de 15 años». Victoria sintió que el aire desaparecía del salón. «Durante mucho tiempo nuestra tecnología fue silenciada», prosiguió Daniel. «No por falta de resultados, sino por intereses que no estaban preparados para aceptar un cambio real». Las cámaras se acercaron a su rostro. No había rencor en sus ojos. Tampoco satisfacción. Solo una serenidad contundente. Hoy, gracias al apoyo institucional y a un equipo que cree en la responsabilidad por encima del beneficio inmediato, ese silencio se ha terminado. En la esquina de la pantalla apareció un rótulo. «Subvención estatal aprobada. 18 millones de euros». Victoria dejó caer el mando. A las 6 de la mañana, el despacho de Victoria estaba lleno. Abogados, directivos, asesores. Nadie hablaba a la vez, pero todos hablaban demasiado. «Las redes están explotando», dijo uno. «Los medios están recuperando archivos antiguos», añadió otro. «Están conectando puntos. Las patentes enterradas», murmuró alguien. «Las demandas». Victoria no escuchaba. Seguía viendo el rostro de Daniel en la pantalla, la forma en que había pronunciado «mi mujer», la ausencia total de revancha en sus palabras. «¿Cuánto tardará esto en afectarnos?», preguntó por fin. Brad Thornton se aclaró la garganta. «Ya está afectándonos». Le mostró una gráfica en la tablet. Las acciones caían, rápido, sin piedad. «Hay periodistas pidiendo declaraciones», continuó. «Y hay algo más». Victoria levantó la mirada. «¿Qué?». Brad dudó. «Están preguntando si es cierto que usted despidió a Daniel Moreno hace solo unos días». El silencio fue absoluto. Daniel llegó a casa cuando el sol apenas asomaba. Su hijo estaba despierto, sentado en la cama con el pijama arrugado y los ojos muy abiertos. «Papá», dijo, «te he visto en la tele». Daniel se sentó a su lado. «¿Te ha gustado?». El niño asintió despacio. «Hablabas diferente». «¿Diferente cómo?». «Como cuando me explicas algo importante». Daniel sonrió. «Porque lo era». El niño lo miró con seriedad. «¿Ahora ya no eres invisible?». Daniel respiró hondo. «No para todos», respondió. «Pero eso no es lo importante». «¿Qué es lo importante?». Daniel le acarició el pelo. «Que pase lo que pase, siempre volveré a casa». El niño se apoyó en su pecho. «Entonces está bien», dijo. «Puedes ser famoso si quieres». Daniel rió en silencio. A media mañana, Victoria estaba sola en su despacho.
Había despedido a todos. Necesitaba silencio. Necesitaba pensar. Abrió uno de los archivos antiguos de su padre. Leyó fechas, firmas, decisiones tomadas sin escrúpulos. Y de pronto, todo encajó con una claridad brutal. No había sido un error aislado. Había sido un sistema. Su padre no había robado solo una tecnología. Había robado tiempo, futuro, vida. Y ella había intentado hacer lo mismo. El teléfono volvió a sonar. Esta vez lo cogió. Victoria Hayes, dijo una voz femenina. Soy Ángela Torres, del Diario Global. Tenemos pruebas de que su empresa adquirió patentes de forma fraudulenta hace 15 años. ¿Desea hacer algún comentario? Victoria cerró los ojos. Sí, respondió. Deseo. La comparecencia fue convocada para esa misma tarde. Daniel la vio desde una sala de reuniones modesta, rodeado de ingenieros jóvenes que escuchaban con atención cada palabra que salía del televisor. Victoria apareció ante los micrófonos sin joyas, sin discursos preparados, sin defensas. Durante años, empezó. He vivido beneficiándome de decisiones que no tomé, pero que tampoco cuestioné. Respiró hondo. Mi padre robó una tecnología que no le pertenecía, y cuando tuve la oportunidad de corregirlo, intenté comprarla, como si el dinero pudiera borrar una injusticia. Daniel no se movió. Despedí a un hombre honesto, continuó ella. A un padre, a alguien que solo quería proteger a su hijo. Algunas cámaras bajaron, otras se acercaron más. Hoy no vengo a justificarme, dijo. Vengo a asumir mi responsabilidad. Daniel sintió algo extraño en el pecho. No alivio, no perdón, algo más complejo. ¿Verdad? Esa noche, Victoria volvió a casa tarde. No encendió luces. Se sentó en el suelo del salón, rodeada de papeles que ya no significaban nada. Por primera vez, no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Y por primera vez, tampoco intentó controlarlo. A pocos kilómetros de allí, Daniel cerraba la puerta de casa después de acostar a su hijo. Se apoyó un momento contra la pared. Cerró los ojos. El pasado había vuelto, no para destruirlo, sino para exigir algo que llevaba demasiado tiempo esperando: justicia. Victoria Hayes no volvió a entrar en el edificio como CEO. Lo hizo a pie, una mañana gris, con un abrigo sencillo y una mochila al hombro. Nadie la esperaba. Nadie la anunció. El guardia de seguridad la miró 2 veces antes de reconocerla. Vengo a ver a Daniel Moreno, dijo. No exigió, no explicó, no pidió trato especial. El guardia hizo una llamada breve, asintió, le indicó el camino. Victoria caminó por un pasillo que conocía de memoria, pero que ahora parecía distinto. Más estrecho, más real. Cada paso resonaba con una pregunta que no sabía responder. ¿Se puede reparar algo que ya ha sido roto? Daniel estaba en una sala de reuniones modesta, revisando planos con su equipo. Cuando la vio en la puerta, no se levantó. No mostró sorpresa. Solo levantó la mirada con una calma austera, impenetrable. He venido a disculparme, dijo Victoria. Daniel cerró la carpeta despacio. Las disculpas no cambian los hechos. Lo sé, respondió ella. Por eso no he venido a pedir perdón para sentirme mejor. He venido a asumir consecuencias. Daniel la observó. Buscaba algo, no una frase bonita, no un gesto. Coherencia. ¿Qué consecuencias?, preguntó. Victoria respiró hondo. He renunciado a cualquier derecho sobre esa tecnología. He entregado los archivos, los contactos, las pruebas, y he solicitado públicamente que la empresa de mi familia indemnice a quienes fueron perjudicados. Daniel guardó silencio. Eso no le devolverá 15 años, añadió ella. Ni a Sara. El nombre cayó entre ellos como un objeto frágil. No, dijo Daniel, no lo hará. Pero es lo único honesto que puedo hacer, continuó Victoria. No puedo pedirle confianza, ni colaboración, solo que me deje trabajar para reparar lo que rompí. Daniel se levantó. Usted ya trabajó aquí, dijo, y eligió otra cosa. Victoria bajó la mirada. Entonces déjeme elegir de nuevo. Victoria empezó desde abajo. No hubo comunicado. No hubo titulares. Solo una mesa en un almacén reconvertido, cajas sin abrir, y una cafetera que se estropeaba cada 2 días. Respondía correos,
organizaba reuniones. Hacía llamadas incómodas a proveedores que no querían escuchar su nombre. Dormía poco, comía mal, no se quejaba. Los ingenieros la observaban con cautela. Sabían quién era, sabían lo que había hecho. Esperaban el momento en que se cansara. Ese momento no llegó. Un viernes por la noche, Daniel la encontró arreglando un fallo eléctrico con las manos manchadas de grasa. No es su trabajo, dijo. Victoria levantó la vista, agotada. Ahora lo es. Daniel no respondió. Se sentó a su lado. La observó trabajar con una concentración tenaz, aprendida, no impostada. Sara decía que la redención no es un acto, comentó él. Es un proceso. Victoria asintió. Estoy aprendiendo eso. El sábado, Daniel llevó a su hijo al taller. El niño entró con timidez, agarrado a la mano de su padre. Miraba las máquinas como si fueran animales dormidos. Victoria se agachó a su altura. Hola, dijo. Soy Victoria. El niño la miró con curiosidad. Tú salías en la tele, afirmó. Victoria sonrió con humildad. ¿Sí? Mi papá dice que ahora arreglas cosas, añadió. Daniel contuvo el aliento. Eso intento, respondió ella. ¿Te gustaría ver el coche? Los ojos del niño brillaron. ¿El que suena bonito? Daniel la miró. Ella esperó. No insistió. Él asintió. Mientras el niño rodeaba el Mustang, Daniel observó a Victoria desde la distancia. No había prisa en sus movimientos. No había posesión. Respeto. ¿Papá? Dijo el niño. Parece viejo, pero está vivo. Daniel sonrió. Como algunas verdades, respondió. Victoria escuchó la frase y cerró los ojos un segundo. Las semanas pasaron. El proyecto avanzaba, lentamente. Bien. Daniel llevaba el peso técnico. Victoria, el organizativo, no se imponía. Preguntaba, escuchaba, aprendía. Una noche, cuando todos se habían ido, Daniel se quedó observando el motor en silencio. Victoria recogía papeles al fondo. ¿Sabe por qué sigo aquí?, preguntó él sin girarse. Porque cree en lo que hacemos, respondió ella. ¿No?, dijo Daniel. Porque mi hijo me preguntó si usted era buena persona. Victoria se quedó quieta. ¿Y qué le respondió? Que todavía no lo sabía. Victoria asintió. Es justo. Daniel se giró por fin. Sara creía en las segundas oportunidades, dijo. Pero no en las fáciles. No busco facilidad, respondió Victoria. Busco verdad. Daniel la observó largo rato. En sus ojos ya no había dureza. Tampoco perdón. Había evaluación. Mañana tenemos una reunión con inversores, dijo. Gente que quiere resultados rápidos. Lo sé. Van a pedir control, añadió. Y silencio sobre el pasado. Victoria negó con la cabeza. No lo tendrán. Eso puede costarnos el proyecto. Entonces nos costará, respondió ella. Pero no volveremos a construir sobre mentiras. Daniel sintió algo ceder en su interior. Esa noche, Victoria escribió una carta. No a la prensa. No a los inversores. A Daniel. No habló de negocios. Habló de miedo, de vergüenza, de la certeza de que, por primera vez, estaba construyendo algo que no podía comprar. A la mañana siguiente, Daniel la encontró doblada sobre su mesa. La leyó sin prisas. Al terminar, no dijo nada. La guardó en el bolsillo. No le prometo nada, dijo. No lo espero, respondió Victoria. Daniel miró el motor, luego a ella. Pero hoy puede quedarse. Victoria respiró por primera vez en semanas. No era perdón, no era absolución. Era algo más frágil, más valioso. Un comienzo. El día que el motor volvió a sonar no hubo cámaras, no hubo discursos, no hubo aplausos. Solo un amanecer gris sobre el taller, el olor a metal caliente y el murmullo sereno, profundo, casi reconciliador de algo que por fin estaba donde debía estar. Daniel giró la llave despacio. No lo hizo para demostrar nada. Lo hizo para comprobar que seguía ahí. El motor respondió con la misma calma de siempre, como si nunca hubiera sido silenciado, como si los años de injusticia no hubieran logrado apagarlo. Daniel cerró los ojos un instante. En ese sonido estaba Sara. En ese ritmo estaba todo lo que habían perdido. Y todo lo que aún podía salvarse. Victoria observaba desde unos pasos atrás. No se acercó. No tocó nada.
Había aprendido que algunas cosas solo se honran respetando la distancia. «Funciona», dijo Daniel. «Nunca dejó de hacerlo», respondió ella. Daniel asintió. Semanas después, la resolución llegó sin dramatismos. Los archivos salieron a la luz. Las patentes fueron devueltas. Las indemnizaciones aprobadas. No hubo venganza. Solo verdad. Victoria compareció una última vez ante la prensa. No habló de innovación ni de futuro. Habló de límites, de errores, de responsabilidad. «El progreso sin ética no es progreso», dijo. «Es solo otra forma de abuso». Luego se apartó. No volvió a ocupar ningún cargo directivo. No lo pidió. No lo necesitaba. Había encontrado algo más difícil de conseguir que el poder. Coherencia. Daniel llevó a su hijo al taller un viernes por la tarde. El niño ya no caminaba con timidez. Conocía aquel lugar. Saludaba a los ingenieros. Sabía dónde no tocar. Sabía escuchar. «¿Papá?», dijo mirando el motor. «¿Esto lo hiciste con mamá?». Daniel se agachó a su lado. «Sí». «Entonces», continuó el niño, «esto es como una historia que no se terminó». Daniel sonrió. «Exactamente». Victoria los observaba desde la puerta. Aquella escena, sencilla y luminosa, valía más que cualquier titular. Un padre, un hijo, un legado que no se medía en dinero, sino en dignidad. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Daniel acercándose a ella. «Claro». «Si todo esto no hubiera salido a la luz, ¿habrías cambiado?». Victoria no respondió enseguida. Miró al niño, miró el motor, miró sus propias manos. «No lo sé», admitió. «Y eso es lo que más me asusta». Daniel asintió. «A mí me salvó tener a alguien por quien ser mejor», dijo. «No todo el mundo tiene esa suerte». Victoria tragó saliva. «Gracias por no cerrarme la puerta». Daniel la miró con una mezcla de cansancio y calma. «No la abrí por ti», respondió. «La abrí para que mi hijo vea que incluso cuando el mundo es injusto, se puede elegir no serlo». Esa noche, el Mustang descansaba frente al taller, viejo, oxidado, firme, como Daniel, como la verdad. Y mientras la ciudad seguía su ritmo indiferente, una pregunta quedaba flotando en el aire, incómoda, necesaria. «Si fueras tú, si tuvieras que elegir entre el silencio que protege a los tuyos o la verdad que puede cambiarlo todo, ¿qué harías?». Porque no todas las injusticias se arreglan, pero todas nos ponen a prueba. Si esta historia te ha hecho pensar, sentir o recordar algo que creías olvidado, suscríbete al canal. Aquí seguimos contando historias sobre padres invisibles, segundas oportunidades y decisiones que lo cambian todo. Porque a veces, el verdadero progreso no está en el futuro, sino en tener el valor de reparar el pasado. ¿Tú qué elegirías? Aviso. Esta historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines narrativos y de entretenimiento. No está basada en hechos reales, y cualquier similitud con personas o situaciones reales es pura coincidencia. Todo el contenido es original y producido exclusivamente para este canal.